Milei vuelve a hacer historia. En un discurso realizado en el día de ayer anunciaba que Argentina cerraba el trimestre con un superávit fiscal, algo que no se veía desde hace varios años. El gobierno de la motosierra está cumpliendo con su promesa de conseguir un déficit de un 0%, algo que parecía imposible a primera vista, pero los datos no dejan de sorprendernos. 0,2% del PIB. Este es el resultado del primer trimestre. Si queréis ponerlo en números, estamos hablando de 275 millones de pesos, el primer superávit trimestral desde el año 2008. Gran cifra para un gobierno para el que había más expectativas que para el Cyberpunk 2077, pero por suerte con diferente resultado. Parece estar cumpliendo su promesa a rajatabla, pero ahora hay que poner unas cuantas cuestiones sobre la mesa. Y es que a lo largo de este último mes se han hablado de muchas cosas. El control de precios que se ha impuesto a los medicamentos, los datos de inflación donde la gente no sabe ni qué datos hay que coger, y por último, respecto al último dato de las cuentas públicas, ¿cómo ha logrado el gobierno esta reducción? Todo este batiburrillo de cosas vamos a tratar en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Para empezar, vamos a hablar de la mejor amiga de Argentina, la inflación. En nuestro último vídeo hablando de Argentina hubo un lío muy gordo con los datos. Mucha gente diciendo que me estoy inventando los datos porque en verdad eran otros, que la inflación bajó y no subió, nadie se ponía de acuerdo. Y es que por mucho que se trate de explicar, habrá gente que irá a su bola, pero vamos a intentar hacerlo. El lío con las cifras viene de las diferentes formas que hay de analizar la inflación. Podemos mirar cómo han cambiado los precios respecto al año anterior, algo que se conoce como inflación interanual, que es lo que se suele tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones políticas y la que más suele salir en la prensa. Pero no es la única forma de medir la inflación. Después tenemos la inflación intermensual, que consiste en ver cómo ha cambiado la inflación respecto al mes anterior. Y de esta diferencia puede surgir la contradicción de que en un mismo mes tengamos un titular que diga que la inflación sube y a la vez otro que diga que está bajando. ¿Cuál de los dos miente? Ninguno. Los dos tienen razón, solo hay que saber a qué se refiere cada uno. El gobierno consiguió en marzo la tercera desaceleración de la inflación mensual, bajándola a un 11%, una tendencia bastante positiva después del 13% de febrero y un 20% de enero. Ahora bien, en el mismo artículo nos encontramos que en términos anuales la inflación en marzo fue un 288% y por muy raro que parezca, no son cosas incompatibles. Me voy a inventar los números para el ejemplo. Imaginaros que los precios de algo el año pasado en marzo eran de 100 y en marzo de este mismo año esa cosa cuesta 200. Hemos tenido una inflación interanual de un 100%. Nada raro aquí, pero imaginaros que en febrero el precio de esa misma cosa era de 190, haciendo que el cambio sea de aproximadamente un 5%. Por tanto, no son cosas incompatibles. Y bien, una vez aclarado esto, ¿qué podemos extraer de los últimos datos de inflación? Como ya hemos dicho muchas veces en este canal, es normal que haya subido la inflación interanual debido a todas las medidas de desregulación de precios que ha llevado a cabo el gobierno en estos últimos meses, haciendo que los precios vuelvan a su valor original, pero el hecho de que la inflación mensual esté mostrando esta tendencia decreciente es buena noticia, ya que indica que se está desacelerando la subida de los precios, haciendo que sea muy probable que el año que viene sí que veamos reducciones en los precios interanuales. Pero dentro de estos precios hay algo que destaca por encima de todo y ha levantado muchísimo revuelo en las redes sociales en los últimos días, y es el tema de la medicina y los límites que se puso a las futuras subidas de estos precios. Los medicamentos han tenido una fuerte subida en estos últimos meses, concretamente aumentaron en un 170% desde el mes de noviembre. Los precios han subido más que la inflación en estos meses y el gobierno ha decidido tomar una medida muy controvertida, y es que ordenó a las prepagas que bajen el precio de sus cuotas y puso límites a futuras subidas. En palabras más simples, un control de precios de toda la vida. Y al gobierno le han llovido muchos palos por esta decisión. Eso parecía en la sección de comentarios de Steam
Steam cuando un juego sale roto. Pero bromas aparte, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Los precios de muchos medicamentos se incrementaron en este mes de marzo y el gobierno denunció una presunta cartelización. Ahora bien, ¿qué es esto de la cartelización? Un cartel se produce cuando dos o más empresas pactan establecer una serie de condiciones para eliminar la competencia del mercado. Podemos hablar de prácticas de competencia desleal, limitar la oferta, como por ejemplo el caso de la OPEP, que ha limitado la producción de petróleo, fijar precios, entre otras muchas medidas. El caso que se anunció que el 75% de las empresas de medicina deben ajustar sus subidas de precios al IPC, es decir, a la inflación. Traducido, esto quiere decir que no pueden aumentar sus precios más que la inflación. Una medida que no es extraña en Argentina, pero viniendo de Milei, el cual ha prologado un libro hablando del enorme fracaso de los controles de precios, hace que sea objeto de burla. Pero al margen de esto, ¿ha tomado una buena decisión? Lo cierto es que aquí hay que romper una lanza a su favor, y es que si realmente existe una cartelización dentro del sector, es una medida que puede funcionar. ¿Contradice lo que él pensaba en un principio? Sí, pero esto es la parte positiva, darte una hostia con la realidad y actuar en consecuencia. Muchos piensan que cuando se impone un control de precios, lo que va a generar es una escasez de productos. Es lo que ha pasado en la mayoría de los casos, pero hay excepciones, como por ejemplo en el caso de los cárteles, donde a pesar de imponer un control de precios, no se produce esa reducción de la oferta. ¿Y por qué? Porque sus beneficios siguen siendo positivos. La escasez se produce debido a que este nuevo precio no genera beneficios para la empresa y por eso se recorta la oferta. Pero si sigues teniendo beneficios, no tienes por qué hacer eso. Es por esto por lo que la medida puede funcionar. El tiempo nos dirá si el gobierno acertó o no, pero habla bastante bien de él que sean prácticos y que frente a un golpe de realidad no decidan huir hacia adelante. La lucha contra la inflación sigue y será bastante larga, pero por ahora los datos invitan al optimismo. Y una de las claves para seguir luchando contra esta lacra es precisamente el motivo por el que sacamos este vídeo: sanear las cuentas públicas de Argentina, ya que el déficit fiscal es el principal causante de la inflación en Argentina, como hemos comentado en multitud de vídeos en este canal. Pero ahora bien, ¿cómo se ha conseguido tal hazaña? Como muchos os imagináis, se hace mediante recorte de gasto público. Hubo recortes en obras públicas con una caída de un 68% y de las transferencias a provincias. Allí hablamos de la parte motosierra del recorte de los gastos. Pero hay otra forma de hacer recortes un poco más curiosa y es mediante la licuación de estos, es decir, usar la inflación para bajar los gastos. No os preocupéis, ahora viene la explicación. Muchos contratos públicos están sujetos a la inflación. Por ejemplo, los salarios de los empleados públicos normalmente están sujetos a la subida de los precios para que el valor real de estos salarios se mantenga constante en el tiempo. Pero si se desliga, ese incremento de los salarios de la inflación estaría generando una bajada de los gastos en términos reales. Es decir, se podría estar gastando más en términos nominales, por ejemplo, pasamos de gastar 100 a gastar 110, pero el valor real o el peso de este gasto se va a reducir por el incremento de los precios. Y esto es una forma de hacer recortes, ya que estás bajando el valor real de este gasto. Concretamente, los gastos cayeron en un 35% interanual en términos reales, mientras que los ingresos reales cayeron en un 4,5%. La caída de los gastos fue mayor que la caída de los ingresos, haciendo posible ese superávit primario de 625.000 millones de pesos, al cual le debemos restar los intereses que debe pagar Argentina por su deuda para quedarnos con la famosa cifra de 276.000 millones de pesos. Un hito con muy pocos precedentes y está por ver si lo puede mantener en lo que queda de este año. Argentina tuvo un resultado financiero negativo de un menos 6% del PIB en el año 2023 y este primer trimestre está consiguiendo algo insólito: devolver esa cifra al terreno positivo en el primer trimestre por primera vez desde el año 2008. Ahora sí, está por ver si consigue mantener esta tendencia el resto de los trimestres. Estos datos han hecho que el riesgo de país caiga por debajo de los 1.200 puntos y el índice de referencia de Argentina también ha presentado muy buenos resultados antes del discurso de Milei. Digamos que lo fácil, con muchas
muchas comillas, es hacer esto en el primer trimestre. Ahora el reto es hacerlo en los próximos, ya que vendrá una desaceleración económica, la inflación empezará a bajar, haciendo que el truco del gasto real deje de ser tan efectivo, además de una caída de los ingresos fruto de la desaceleración económica, obligando al gobierno a usar más la motosierra si quiere conseguir su objetivo, provocando así un hundimiento mayor de su economía. Y que nadie se tome esto como crítica. Que habrá una desaceleración de la economía es normal y el gobierno insistió en esa parte varias veces. Pero aquí seguimos defendiendo lo que dijimos desde el principio. El mayor reto que tiene Milei es hacer que sus consecuencias negativas sean lo más suaves posibles, ya que su principal objetivo, si realmente quiere salvar a Argentina, es la de repetir presidencia. ¿Y vosotros, qué opináis? ¿Creéis que Milei va a conseguir mantener este déficit cero a lo largo de este año? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.